Buenas noches, hermanas y hermanos, alumnos y alumnas de la escuela dominical. Que Dios les bendiga. Y tenemos una nueva oportunidad para comunicarnos, para estar aprendiendo de la palabra de Dios. Dentro de una de las tareas que le daban en el video anterior era que pusieran cuidado en las palabras claves que estaban en la página 19 y 20, palabras que las vamos a ver con frecuencia en esta carta. ¿Se acuerdan? De escatología, muertos en Cristo, el rapto o el arrebatamiento, la esperanza bienaventurada, la palabra inminente y también el día del Señor. Hoy comenzamos con la lección número 1 que se llama la introducción a las epístolas de los tesalonicenses. Siempre que van a estar participando en estos videos, tengan en cuenta de tener la Biblia en la mano, ¿sí? Un material para apuntar o para ir tomando nota, porque la ventaja del video es que ustedes lo pueden parar, lo vuelven a reproducir y ir viendo a medida que vamos desarrollando el tema que va a tratar. Estos videos son breves porque tratan de ser un poquito de resumir la lección y poder también incentivarlos a que puedan ustedes investigar. Hoy comenzamos con la introducción a la epístola a estas de los primer y segundo tesalonicenses, conocidas como las epístolas escatológicas. Cuando nosotros, si tomamos el libro, tomamos la palabra de Dios, vemos que en el capítulo 1, el verso 1, esta epístola dice Pablo, Silvano y Timoteo, habla de los tres participantes de estas cartas, o sea, quienes participan, no sé si en la redacción o en el poder llevarlas, sino en poder consensuar lo que iba a tener estas cartas, y dice a la iglesia de los tesalonicenses. Y ahí a continuación dice gracia y paz. Esto lo vamos a encontrar con mucha frecuencia en las epístolas o en las cartas escritas por el apóstol Pablo, lo vamos a encontrar también en Juan, lo vamos a encontrar en las cartas de Pedro. Era un saludo muy común entre los cristianos que congregaban, o sea que podemos decir congregaban, que unían o que mantenían lazos, y estas comunidades estaban compuestas por cristianos, convertidos al cristianismo, o sea del paganismo al cristianismo, y también de judíos convertidos al cristianismo. Porque vemos que estas dos palabras, una es gracia, que es una palabra, podemos decir, que se refiere mucho más a aquellos que venían convertidos del paganismo, o del mundo, como le llamamos nosotros, y la palabra paz o shalom, que derivada del hebreo y significaba paz. Entonces Pablo con este saludo, podemos decir, juntaba a estos dos pueblos en uno. Por eso que siempre vemos que en las cartas dice gracia y paz, está hablando y está juntando a los dos pueblos, haciendo uno solo, para que sus interlocutores, aquellos que participan en la lectura de la carta, sean los dos. O sea, esta carta está destinada a los judíos y también a los convertidos del mundo. Lo vamos a encontrar con mucha frecuencia. En el punto A de la lección, podemos decir, habla un poquito de la relación que tenía Pablo con los creyentes de Tesalónica. Para eso les voy a pedir que vayan al libro de Hechos, capítulo 17, verso 1 hasta el verso 9. Ahí, en estos pocos versículos, está el paso del apóstol Pablo junto con Timoteo y con Silas, porque Timoteo ya lo estaba acompañando. Acordémonos que Timoteo se suma en Derbe a este desafío misionero. Y fíjese que la palabra comienza y dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vemos que el resultado que tenía Pablo en estas visitas, como hablamos el otro día, él trató de programar sus viajes,
de ir primeramente a las ciudades grandes, ahí establecer sus iglesias, principalmente en la sinagoga. Él, por respeto a los de su nación, por respeto a los judíos, sabemos que él iba primeramente a las sinagogas y participaba, y vemos que acá discutía, y habla que estuvo en Tesalónica aproximadamente, o no mucho más de 3 semanas, porque él dice que durante 3 días de reposo, sabemos que el día de reposo para los judíos comenzaba el día viernes por la tarde y terminaba el día sábado a la caída del sol. Entonces vemos que cuando habla de 3 días de reposo, podemos hablar entre 2 y 3 semanas o algunos días más que Pablo estuvo en esta iglesia. Y ese fue el único contacto que él tuvo, podemos decir, presencial. Como cuando nosotros hay alguien, vieron que dice ahí un poquito el libro, el material, alguien que está a la distancia y lo queremos ver, y la forma que había en ese tiempo de mostrar esa cercanía era a través de las visitas de uno, podemos decir como de Pablo, como ahora vamos a ver un poquito más adelante, él envía a Timoteo para que vaya y que esté presente en la iglesia tesalónica y vean como, o sea, el apóstol Pablo había visto mucho entusiasmo, mucho amor por las escrituras. Y si nosotros seguimos leyendo un poquito ahí el libro para terminar con el libro de Hechos, nos damos cuenta que Pablo se tuvo que ir de Tesalónica porque parte de los judíos que no habían creído en Jesucristo, parte de estos judíos tuvieron que, o sea, comenzaron a levantar, podemos decir, un falso testimonio. Fíjese que ahí dice, habla de la casa de Jasón, dice, y él los ha recibido, y están haciendo cosas contra el César, porque dicen que hay otro rey, que hay otro Dios, que es Jesucristo. Sabemos que el César en sí mismo, el emperador romano, él a sí mismo se creía un Dios. Entonces era como que los mismos judíos decían, estos que traen esta nueva religión están atentando contra el imperio romano. Y esa era una forma también de hacer que las autoridades comenzaran a perseguir. Y fíjense que Pablo se tuvo que ir. Cuando miramos los últimos capítulos en la palabra de Dios del libro de Hechos, capítulo 17, dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad de Tesalónica, esto está hablando la palabra, oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea que Pablo lo fue puesto, podemos decir, prisionero en Tesalónica y se tuvo que ir. Y fíjense que cuando le dan esa libertad a Pablo, a Timoteo y a Silas, dicen, si miramos el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ahí termina, podemos decir, esa relación presencial de Pablo con esta iglesia. Pero él después se ve en la necesidad de saber cómo están, porque alguien que tiene ese amor por la extensión del Evangelio, por el conocimiento de Dios, por llevar la salvación a todo aquel que creyera en Jesucristo, creo que también quería indagar a ver cómo estaba la iglesia, si se había firmado, si habían surgido problemas. Y vemos que él, si nosotros miramos, vamos a mirar ahora, nos vamos a ir a la carta a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Y Pablo dice, cuando escribe esta carta, esta primera carta, habla un poquito, mírenlo ustedes, porque yo no nos vamos a detener en todos los versículos porque el tiempo, la verdad, es muy, muy corto. Pero fíjense que dice que de la misma manera que la iglesia de Cristo es perseguida, ustedes seguramente estarán teniendo persecución. O sea, Pablo entendía que el crecimiento de una iglesia cristiana en esos tiempos era muy difícil, porque la primera persecución que tenían, Pablo en un momento dijo, perseguidos, o sea, peligro de los de mi nación, porque Pablo era perseguido por los judíos, y siendo que Pablo era judío. O sea, los mismos judíos perseguían a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y él sabía que la iglesia de Tesalónica también estaba sufriendo esta persecución y este hostigamiento. Ahí en 1 Tesalonicenses 3:5, la Biblia nos habla de que Pablo envía a Timoteo desde Atenas. Fíjese que Pablo continúa su viaje misionero. Veíamos que Pablo estuvo en Tesalónica, después dice de noche fue hasta Berea, donde encontró también otro grupo de creyentes o forma otra iglesia en Berea, y después
primeramente, como hablamos de los judíos, participaba en la sinagoga, y después se dirige a Atenas. Y estando en Atenas, ahí dice, me gustaría saber cómo están los hermanos de Tesalónica, y envía a Timoteo desde Tesalónica, ¿no? Y vemos que en 1 Tesalonicenses capítulo 3 del verso 6 al 10, vemos que Timoteo le hace un informe o le lleva a Pablo un informe con las cosas que él ve y que puede resaltar de la iglesia tesalónica. Primero, le lleva que hay buenas noticias en cuanto a la fe y al amor. O sea, la iglesia tesalónica era una iglesia que había crecido en la fe y en amor. Y también le dice, te recuerdan con cariño, nos recuerdan con cariño, dice, a nosotros, a pesar de haber estado tan corto tiempo. Y después, otra de las cosas que le dice Timoteo, ellos desean verte. Lo mismo que vos lo estás deseando ver, ellos te desean ver. Bueno, esta primera carta se escribió aproximadamente en el año 51. O sea, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses se escribió aproximadamente, estamos diciendo, en el año 51 después de Cristo. Y Pablo la escribe desde Corinto. Él estaba ya en Corinto. Fíjese que lo envía Timoteo desde Atenas. La primera carta se escribe desde Corinto. O sea, fíjate cómo el apóstol continúa con su viaje misionero. Bueno, y pasamos ahora al punto B, dentro de los propósitos que el apóstol tiene, que esto lo van a encontrar en el material de estudio que les pasé, dentro del propósito B, que se trata, podemos decir, este estudio, ¿no? Habla de por qué Pablo, o por qué el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Entonces encontramos 5 propósitos por el cual, o motivos que llevaron a Pablo a escribir esta carta. Primero, para animarlos. Él les quería decir, de la misma manera, o sea, hablaba en cuanto a la persecución, de la misma forma que ustedes son perseguidos, hostigados, también nosotros somos perseguidos y hostigados por el Evangelio. Entonces él escribe esta carta para darle ánimo, para decirle que las cosas que le están aconteciendo también le han sucedido a él. Es un poco para ser empático, ¿no?, con la iglesia. Después, otro propósito de Pablo, él quiere defender sus acciones a la distancia. Esto significa que Pablo no está presente para poder defender, podemos decir, su postura o su forma. Entonces él lo tiene que hacer a través de las cartas. Otro propósito es enseñar a llevar una vida piadosa. Lo vamos a encontrar también en Tesalonicenses. Si bien podemos decir se conocen como las epístolas escatológicas, estas cartas también tienen enseñanza en cuanto a la vida que tiene que llevar el cristiano. Otro de los propósitos era para instar a trabajar. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo, como vemos, no toleraba lo que nosotros llamamos la vagancia. Entonces él instaba a que tenían que trabajar, a que cada uno tenía que, digamos, que tener su sustento propio. O sea, que cada uno tenía que esforzarse también por superar, además de llevar y de amar la palabra y amar el Evangelio. O sea, el apóstol decía, no solamente es eso, sino que tienen que dar buen ejemplo. Y también el último propósito, podemos decir, que nosotros lo vamos a ver en el estudio que yo les pasé en la figura 1.6, dice, dar seguridad y enseñanza sobre la escatología. Fíjese que el apóstol Pablo comienza o trata un tema muy importante como son los sucesos de los últimos tiempos. Si ustedes se toman el cuidado de ver desde el capítulo 1 y recorrer todas podemos decir, las partes en que está dividido, vamos a ver que cada capítulo termina con una alusión o una referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces, fíjense si no es importante este tema que Pablo, gran parte de la epístola, o si les dice, ustedes tienen que tener una vida recta, porque estamos esperando a la venida del Señor. O sea, la venida del Señor es uno de los temas principales, y podemos decir que juntamente con el derramamiento del Espíritu Santo, una de las cosas principales que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento, podemos decir en las cartas, es la venida del Señor, porque nosotros como cristianos nos estamos preparando para la venida del Señor. Bueno, cuando pasamos ahora, fíjense que cada capítulo, tómense ese tiempo y vayan y lean que cada capítulo termina con una referencia al día del Señor. Cuando miramos 1 Tesalonicenses 4, desde el verso 13 y hasta el capítulo 5, verso 11, ahí habla pura y exclusivamente
de la venida del Señor. O sea, ahí están las enseñanzas en cuanto al regreso de Cristo. En 1 de Tesalonicenses estamos hablando. Si miramos 2 de Tesalonicenses, el 40% de los versículos de esa carta, de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, hablan con respecto al tiempo del fin. Por eso digo que, por eso se las conoce como epístolas escatológicas. O sea, gran parte de lo que dice Pablo tienen que ver con el fin del mundo o con el regreso o la segunda venida de Cristo. Yo hay un material que tengo que me gustaría, después seguramente haremos una clase especial cuando terminemos estas cartas, porque Jesucristo habla muy específicamente en cuanto al juicio sobre las naciones y a su segunda venida. Hay un libro, bueno, que yo lo tengo y la verdad que ha sido mi fuente, podemos decir, en muchas partes que he tomado la palabra, que es un libro de Pablo Hoff, y en el capítulo 14 de este libro, que se llama Se hizo hombre, está el discurso sobre lo porvenir. Porque sabemos que Jesucristo en Mateo capítulo 24 y 25, Jesucristo habla de su regreso y creo que es un tema también maravilloso. Habla de, si quieren, no sé si lo alcancé a marcar, pero lo buscamos rapidito porque ya se nos está yendo el tiempo. Nosotros vemos en Mateo capítulo 24, por eso digo hay que tener la Biblia en la mano, ¿no? Habla de la destrucción del templo, las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, que es la segunda venida de Cristo, y parábolas, que es lo que yo les decía hoy, cada uno de ustedes busque, había un trabajito para hacer, porque es para ver las parábolas, porque vemos que cada parábola, la parábola, acuérdense que viene del griego parabolé, que significaba poner al lado para comparar. O sea, es una historia que lo que hace es hablar de una verdad, transformarla en una historia y a través de esa historia mostrar los resultados o decir, esto es igual a lo que va a pasar. Por eso se llama parábola o parabolé, ¿sí? Y dentro de esas parábolas tenemos, primero en Mateo capítulo 21, que es el material que yo les di hoy para ver, desde el verso 33 al 44, que habla la parábola de los labradores malvados. No vamos a entrar, yo creo que ustedes hoy lo pudieron leer y después de este video lo van a volver a leer nuevamente porque es un tema importante. Después habla de las parábolas de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y del juicio a las naciones. Como verán, a medida que vayamos adentrándonos un poquito, ahora estamos viendo la introducción de estas dos cartas, vamos a ir entrando en un tema importantísimo y creo que es uno de los temas más importantes que hoy la Iglesia de Cristo tiene que conocer. Y es tener esa seguridad con respecto a que Jesús va a volver, a que estamos luchando diariamente por nuestra salvación y también por poder entrar y tener esa expectativa de poder llegar al reino de los cielos y poder ser arrebatados, como habla la palabra. Van a ver que a medida que vamos avanzando nos vamos a enamorar y vamos a querer saber más con respecto a la palabra de Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Esta lección que quise compartir con ustedes. Espero que les pueda servir para aprender y creo que este tiempo es un tiempo muy importante. Así que bueno, los saludo. Me gustaría volver a verlos personalmente y poder estar presente con ustedes, pero creo que a través de este medio también estamos achicando distancia. Que Dios les bendiga mucho.